Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Para nosotros es un verdadero placer, una verdadera bendición poder compartir con ustedes cada día. Hoy hablaremos acerca de un tema que realmente nunca le hemos hablado en Avances en Salud a lo largo de estos años. Sin embargo, sabemos que es trascendental hablar de temas en radiología o relacionados con la especialidad de radiología. Hoy nos acompaña un gran invitado, realmente un médico muy preparado, un médico con mucho conocimiento y experiencia para poder realizar estos estudios de radiología. Y está con nosotros el doctor Nelson Menocal, especialista en radiología, como les había comentado, y nos va a hablar acerca de avances en radiología, valga la redundancia. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros en Avances en Salud por primera vez. Gracias a usted, doctora. Para mí es un placer. Estaba pensando que pocas veces se tiene un radiólogo frente a las cámaras hablando de medicina, pero tenemos muchas cosas que hablar. Radiología es una especialidad muy importante que está asociada a todas las especialidades médico-quirúrgicas, por lo tanto tenemos mucho de qué hablar y estoy encantado de estar con usted. Gracias, doctor. Cuéntenos un poco acerca de varias actividades que usted está realizando actualmente. En primer lugar, del nuevo centro de imagen radiológica que está por abrirse en Tegucigalpa el próximo 20 de septiembre, con amplias instalaciones, con aparatología moderna relacionada con la cardiología. Háblenos un poco de qué se trata el centro. Sí, radiología tiene una característica muy especial, que hay que tener buenas imágenes, hay que tener buen equipo, la tecnología va a pasos agigantados, la progresión. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura de los cambios que la medicina nos pide. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de abrir un centro diagnóstico, se llama Centro de Imagen y Diagnóstico Hondureño, abreviatura CID, donde tendremos el equipo de última generación, tomografía computarizada, radiografía digital, ultrasonido de última generación y todos los últimos avances en la tecnología para que podamos hacer un buen diagnóstico médico, porque de eso se basa la conducta que pueda tomar el médico con relación a sus pacientes. Doctor, cuéntanos un poco ahora qué es lo que el médico radiólogo realiza a diario, cuál es la función en el caso suyo, que realmente actualmente también ha tenido muchas experiencias en hospitales, tanto públicos como privados en nuestro país, atendiendo pacientes de diferentes patologías o enfermedades, brindando un reporte de calidad. Háblenos acerca de esto. La radiología es tan amplia que, como lo dije anteriormente, todas las especialidades médicas están relacionadas. Nosotros somos los encargados de hacer tomografía, resonancia, radiografías, ultrasonidos, y tenemos una presentación donde vamos a ir comentando algunas cosas. La radiología, como todos los inventos, pues prácticamente ha sido al azar. Desde 1895 se hizo la primera radiografía. Sin embargo, esa imagen que tenemos a su derecha es la primera radiografía, que es la esposa llamada Berta, que es, como digo, la esposa del inventor de los rayos X. Esa es la primera imagen que tenemos en la historia de la medicina, y a partir de ahí podemos ver que podemos diferenciar los dedos de Berta, y se le olvidó quitar el anillo, por cierto, que sale ahí, pero a partir de eso podemos ver muchos avances en la radiografía, como podemos ver la otra diapositiva. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la tomografía. La tomografía está ligada al desarrollo de la computación, de la informática. Por eso le llamamos tomografía computada, y es reciente. Prácticamente se empieza a hablar de la tomografía a partir de 1945, que está muy ligado, como dije, cuando aparece la computación. Sin embargo, se empieza a fabricar las imágenes en tomografía, pero en los últimos años es cuando ha dado los saltos importantes para obtener las imágenes de mayor calidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver
cómo los grandes avances están, había dicho, con la invención de la computadora y el desarrollo paralelo de la informática. Si podemos ver, es reciente, 1945, está asociado a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde esos años para acá tardaron 10, 20 años en que avanzáramos vertiginosamente, pero principalmente desde el 1980 hasta la actualidad, realmente los avances han sido magníficos. Vamos a poder ver algunas diapositivas, lo que podemos ver con la radiología, principalmente con la tomografía computarizada. Son muchas las cosas que podemos ver. Realmente el cuerpo humano para nosotros prácticamente es transparente. La tomografía computarizada, como podemos ver, se habla a partir de 1972 y estos señores que están, que se llama Hadfield, el señor Hadfield es el primero en hablarnos de tomografía y es tan importante el invento que en 1979 junto al señor Cormack recibieron el premio Nobel de Medicina por su invento. Entonces es a partir de estas fechas donde la medicina a través de la radiología empieza a tomar mucha validez nuestra especialidad. Podemos ver la otra diapositiva. No vamos a hablar de todo lo teórico que está ahí, pero lo traigo a relucir porque quiero hacer un poquito de énfasis en la historia de estos señores. Si ustedes se fijan, este señor Hadfield del que habíamos hablado vivía en una granja. Vivía en una granja, no tenía posibilidades de estudio en el Reino Unido, como muchos de nosotros que hemos vivido una infancia en esos lugares. Él no tenía cómo estudiar, se alistó en el ejército, es más, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, después pudo entrar en una universidad en Londres y un niño curioso que estudió ingeniería eléctrica y fue el que inventó la tomografía computarizada. Si vemos, ese es un prototipo de tomografía computarizada, no se parece a las actuales, pero esa máquina que está ahí fue la primera en fabricar una imagen de tomografía computarizada gracias a este señor, y estamos hablando de 1979. Realmente son pocos años para acá, muchos de nosotros ya estábamos nacidos prácticamente. Muchos han sido los logros y si vamos avanzando podemos ver que ya él está posando sobre un tomógrafo que se parece a los nuestros. Realmente es un tomógrafo de primera generación, pero ya podemos obtener imágenes del cuerpo humano que podemos interpretarlas y valorar tanto lo normal como lo anormal en la medicina. Si seguimos viendo, se van a fijar el prototipo de un tomógrafo. Ese es un tomógrafo realizado para ver imágenes cerebrales. A la derecha podemos ver un cráneo. Ese es un cráneo, realmente no es de alta resolución, pero podemos ver que realmente ya se fabrica una imagen radiológica. A partir de entonces ya los avances de la informática se encargarán de dar mejor resolución a las imágenes, pero ese es el prototipo de los primeros tomógrafos instalados en el mundo. Y a partir de ahí, como dijimos, los avances son significativos e importantes. Si seguimos avanzando, vamos a poder ver que ya obtenemos imágenes. Este señor, como había dicho, es Hadfield, el responsable de que en la actualidad tengamos imágenes de tan buena calidad. Podemos seguir observando diapositivas. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, la Sociedad Española de Radiología e Imagen Médica, destaca la gran evolución de la radiología que ha conseguido hacer del cuerpo humano prácticamente transparente para los que estudiamos
la imagen diagnóstica y podemos ver prácticamente desde lo más grande hasta lo más pequeño en el cuerpo humano. Aunque no lo podamos imaginar, pero los nervios, por ejemplo, son tan pequeños que podemos observarlo sin ninguna dificultad en las imágenes médicas. Hace poco, doctora, yo hice mi doctorado en neurociencias y recuerdo que uno de mis tutores era un anatomista y me decía, Nelson, es que prácticamente ya no estamos utilizando el cuerpo humano para estudiar las imágenes, el cadáver. Ahora estamos utilizando mucho las imágenes que ustedes utilizan. Por ejemplo, la diapositiva podemos ver el tomógrafo que les decía al principio, de primera generación, y podemos ver el que está a la derecha, que es un tomógrafo de última generación. Este es el que tenemos en nuestro centro. No hay otro tomógrafo de otra generación que sea el que estamos usando. Doctor, cuéntenos un poco acerca de lo que hace un radiólogo con un doctorado en neurociencias. ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son los pacientes que tienen que acudir a donde un especialista que usted es en este caso? Los que estudiamos las neurociencias, pues vemos desde la cabeza, la columna en toda su longitud y vemos todas las estructuras, tanto normales como patológicas, que hay dentro del sistema nervioso central. Aplicamos diferentes técnicas, desde un ultrasonido transfontanelar en un feto, en un bebé, hasta una resonancia magnética para ver la anatomía, tanto la de mayor dimensiones como las de menor dimensiones. Le decía, por ejemplo, podemos abstraer los nervios craneales, podemos abstraer la cóclea, podemos abstraer el nervio óptico y de esa forma los valoramos minuciosamente para valorar si son normales o son patológicos. ¿Cuáles son las patologías o enfermedades que normalmente ve con mayor frecuencia en el área de radiología en neurociencias? Vemos mucha patología. Nos llama mucho la atención principalmente la patología tumoral. Es algo que nos marca a todos los profesionales. Nosotros, aunque no seamos el que estamos hablando con el paciente, siempre es nuestro informe radiológico el que dice qué es lo que tiene el paciente y posteriormente el médico tratante pues le dirá al paciente, pero realmente nosotros siempre decimos que estamos detrás de la cortina, pero somos los que analizamos, interpretamos y damos un veredicto sobre la situación de salud de una persona. Entonces, la patología tumoral es algo que nos marca y lo interesante de la radiología es saber lo benigno de lo maligno, porque muchas veces vemos una masa, por ejemplo, por decirle algo, un meningioma, que es una masa que está dentro del cerebro, dentro del cráneo, y para nosotros es un reto decir, porque el meningioma es benigno, entonces decimos, ¿es benigno o es maligno? Entonces los límites son tan pequeños que no podemos equivocarnos, lo que significa decir que algo es maligno y quizás es una patología benigna. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para poder diagnosticar qué es lo que compromete la vida del ser humano y qué es lo que no lo hace. En este caso, ¿el radiólogo puede hacer trabajo de intervencionista? Es otra área muy amplia y muy fina, por cierto. Muchas intervenciones quirúrgicas podemos evitarlas con un diagnóstico radiológico oportuno. Mire, por ejemplo, un aneurisma de una arteria cerebral. Lo diagnosticamos, ese aneurisma ha sangrado. Antes, hace pocos años, se tenía que abrir la cabeza. En la actualidad podemos entrar por una vena de una extremidad inferior, la vena femoral que le llamamos. Con catéteres, con guías, podemos subir por todas las estructuras arteriales y podemos subir a la cabeza y con unos coil que le llamamos, podemos sellar ese aneurisma, esa arteria que se rompió
y prácticamente es una cirugía que se evitó y esa paciente, por decirlo de alguna forma, en la tarde u otro día se va para su casa con una intervención quirúrgica intervencionista que le decimos por las estructuras arteriales. Entonces es un campo muy amplio el de radiología, no solo diagnosticamos sino que tratamos también. Bueno, es un área muy interesante e importante que todos debemos de conocer, tanto la población en general así como también nosotros los médicos, para poder referir de manera correcta a los especialistas, en este caso el radiólogo, con un estudio posterior en neurociencia. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más en Avances en Salud. Siguiendo con la información que el doctor Nelson Menocal, el radiólogo que nos acompaña el día de hoy, nos ha brindado, nos ha traído y les está hablando a ustedes en esta hora de Avances en Salud, con respecto a los avances en radiología. Usted pudo ver en el primer segmento del programa la evolución de los tomógrafos, las resonancias magnéticas y demás. Muy interesante conocer la historia que realmente pensaba, lo digo de forma particular, pensé que era de muchísimos años atrás y realmente es algo relativamente nuevo, doctor, por lo que vemos que sí, han sido pasos agigantados lo que tenemos hoy en día en comparación a lo que hemos tenido por lo menos hace más de 37, 40 años. Sí, varias veces, y en las diapositivas un poco adelante vamos a presentar realmente los avances que hemos tenido. Por ejemplo, lo que estamos viendo, si usted ve, es el mismo principio de rayos X. Esta es una sala de hemodinamia que los tenemos en muchos centros. En el Hospital Escuela hay un gran centro de hemodinamia parecido al que estamos viendo. Es justamente lo que le decía, es intervencionista. En esas estructuras que vemos en la pantalla son arterias del cerebro y podemos perfectamente, sin una intervención quirúrgica, tratar las enfermedades vasculares que se ven en estas patologías del cerebro. Entonces, varias veces ignoramos un poquito el alcance que ha tenido porque pensamos que la radiología son rayos X, son ultrasonidos, pero realmente es tan grande el avance que ahora hay subespecialidades. Hay subespecialidades en neurociencia, hay una subespecialidad en mamas, hay una subespecialidad en intervencionismo, una subespecialidad en músculo esquelético, porque ha sido tanto los avances que nosotros los radiólogos tenemos que estar a la altura de dichos avances. Por ejemplo, vemos una radiografía parcial de cráneo, lo que estamos viendo a la izquierda y arriba son los senos maxilares. Es una tomografía axial, después podemos verla de perfil, podemos verla de frente, podemos hacer reconstrucciones tridimensionales y de esa forma podemos llegar a los diagnósticos oportunos. Si seguimos avanzando, vamos a ver muchas otras imágenes de alta calidad, que por supuesto en Honduras lo hacemos. Creemos que realmente solo están en los países desarrollados, pero en Honduras estamos a la altura de las circunstancias. En lo que es radiología, los últimos avances los tenemos en nuestro país, gracias a Dios, y el equipo humano, el personal humano, el radiólogo que somos los que interpretamos estas imágenes, nos hemos preparado en diferentes países. Yo particularmente me gradué en España, pero tenemos de Chile, tenemos de México, tenemos de Guatemala. Gracias a Dios, ahora estamos preparando los residentes en radiología en nuestro país y ya ahorita va a salir la segunda promoción de especialistas en radiodiagnóstico formados en nuestro país. Esa es otra buena noticia, doctor, no la sabía tampoco. ¿Sí? Nos está contando varias buenas nuevas. Sí, gracias a Dios. Hace poco solo éramos aproximadamente 75 radiólogos en todo el país y solo el Hospital Escuela, por decirle algo, necesita al menos 20 radiólogos.
En mi hospital eran 32 radiólogos, prácticamente los que habían en Honduras, pero gracias a Dios pronto ya tendremos la cantidad de radiólogos que necesita. Si nosotros vemos en la pantalla lo que está a la izquierda, podemos ver que podemos abstraer del cuerpo humano las estructuras arteriales. Esas son las arterias que van hacia las piernas, prácticamente podemos ver los pies. Decirle que es tan rápido que cuesta más en acostar al paciente que en obtener las imágenes. Las imágenes de cuerpo entero que están viendo, prácticamente lo podemos obtener en una inspiración del paciente. Le decimos inspire y en lo que aguanta la inspiración podemos obtener todas las imágenes que ustedes ven, en 3D, las tridimensionales que tenemos a la derecha. Podemos ver riñones, podemos ver manos, podemos ver estructuras arteriales, el corazón con la aorta y todas las estructuras del cuerpo humano. No hay ninguna que no podamos ver y por lo tanto, si la vemos, podemos saber si está sana o si tiene alguna patología. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver también cómo podemos obtener las imágenes de mejor calidad con un equipo que prácticamente el paciente solo tiene que acostarse para obtener estas imágenes. Si usted se fija, esta imagen es preciosa. Esto es el sistema excretor que se llama, que es por donde orinamos. Lo que tenemos arriba son las estructuras que recogen la orina de los riñones. Prácticamente estamos dibujando los riñones, pero ahí cae la orina. Los tubos que vemos que van hacia abajo son los dos uréteres que se conectan con la vejiga, que es la que está inferior. Podemos abstraer del cuerpo humano estas imágenes. Podemos ver cálculos, podemos ver tumores, podemos ver si están dilatados, podemos ver todo lo patológico. Esto es lo normal, no hay ninguna patología, solo para demostrar una imagen en 3 dimensiones. Eso podemos verlo de frente, podemos verlo por detrás y realmente estamos abstrayendo algo tan pequeño del cuerpo humano para que interpretémoslo junto con los urólogos, que son los que ven esto, y poder valorarlo adecuadamente. Doctor, ya que estamos viendo esta imagen tan linda y que realmente en nuestro país contamos con ella, muchas personas tienen enfermedades de las vías urinarias. ¿Cuáles son las indicaciones para poderse realizar una tomografía? Ya que sabemos que pacientes tienen cálculos y que probablemente no necesitan llegar hasta una tomografía, sino que tal vez con otro estudio. Y por otro lado, pacientes de tercera edad o personas que se cuidan mucho, que se quieren hacer una tomografía, porque quieren saber cómo está el estado general de su cuerpo. ¿Esto se puede o únicamente es con una evaluación o una condición patológica previa? Siempre los médicos tratantes y los radiólogos tenemos un protocolo. Tratamos de comenzar con radiografías, tratamos de después hacer un ultrasonido y si es necesario hacer una tomografía por una simple y sencilla razón, porque tiene radiaciones ionizantes que pueden, si excedemos las radiaciones, podemos afectar el cuerpo, aunque los últimos equipos prácticamente han reducido al mínimo esas radiaciones. Entonces comenzamos con los de menor daño, por decirlo de alguna forma, al cuerpo humano. Pero son tan mínimas las radiaciones que también están indicadas en un chequeo médico rutinario. Es más, por ejemplo, anualmente debemos de hacernos un chequeo radiológico, una radiografía de tórax, un ultrasonido que no tiene radiaciones y si es necesario llegamos a la tomografía. Hay personas y hacemos, algunas empresas principalmente o algunos pacientes que quieren ver cómo está su cuerpo, algo que se llama TAC Full Body Scan, que es ver todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies y valoramos cómo están sus estructuras y muchas veces hemos encontrado problemas, hasta procesos tumorales de forma incidental. Lo que vemos aquí, doctora, mire, lo que está a la izquierda es un esquema de las estructuras vasculares que le llamamos polígono de Willis, que son los que dan la irrigación intracerebral. Eso es un esquema, es un dibujo, pero las otras dos imágenes de la derecha son tomografías. Entonces, si usted se fija, es prácticamente igual. Es una situación que esas estructuras arteriales tan pequeñas
podemos abstraerlas del cerebro, quitar el cerebro prácticamente, los hemisferios cerebelosos, quitar el cerebelo, quitar el hueso e interpretar solamente las estructuras vasculares. Esto lo estamos haciendo en Honduras, por supuesto, prácticamente en todos los hospitales se hacen y es de mucha calidad ver estas imágenes. No hay patología prácticamente que se nos pueda escapar con los equipos adecuados. Doctor, para realizar una tomografía se debe usar obligatoriamente medio de contraste o no necesariamente. No necesariamente. El medio de contraste el radiólogo lo valora si es necesario o no. Tiene sus indicaciones. Cuando queremos interpretar algo que nos llama la atención, ponemos contraste intravenoso. Por ejemplo, estas imágenes, pues como es arterial, ponemos un contraste para resaltar estas estructuras para valorarlas adecuadamente, pero no siempre tiene que tener contraste intravenoso. Doctor, es muy interesante ver cada una de estas imágenes, que por cierto, usted nos ha traído varias, y ver cómo va avanzando todas estas estructuras anatómicas. Por ejemplo, en el caso de la irrigación cerebral que usted nos mencionó en este momento, en la imagen donde se ve el polígono de Willis, y pacientes que tienen antecedentes de arteritis o de tumores cerebrales, ¿es necesario hacer un control o darle un seguimiento mediante una tomografía al paciente? Está indicado la valoración. Nosotros hacemos tomografía de una cefalea, porque una cefalea puede ser algo eventual o puede ser una patología, puede ser un problema arterial, puede ser un tumor. Las personas que tienen arterioesclerosis, que tienen arteritis, por ejemplo, este es un ejemplo. Si nos fijamos donde están señalando las flechas del lado izquierdo, eso es una hemorragia cerebral. Es una hemorragia subaranoidea que le llamamos. En la tomografía de la izquierda podemos ver la sangre, pero realmente no sabemos qué le causó ese sangrado. Este es un paciente que está probablemente en cuidados intensivos y necesitamos llegar al diagnóstico. Entonces ponemos contraste intravenoso y abstraemos las estructuras arteriales del cerebro, las que están en la derecha, y lo que señala las pequeñas flechas, eso es una dilatación de esa arteria, que es la arteria cerebral media, en este caso derecha. Está dilatado, tiene un aneurisma y se rompió. Esta era una paciente que tenía hipertensión arterial, la presión alta le rompió la arteria y produjo el sangrado. Es un cuadro grave, pero a lo que le decía anteriormente, con guías a través de las arterias sin necesidad de abrir, de operar la cabeza, podemos sellar ese aneurisma y le resolvemos la situación grave que tiene el paciente. Entonces la tomografía es ampliamente utilizado en la acción médica. Con esta importante información nos tenemos que ir nuevamente y enseguida volvemos con más de Avances en Salud. Tenemos muchísima más información por parte del doctor Nelson Menocal, especialista en radiología con una subespecialidad en neurociencias. Él nos estaba explicando acerca de la tomografía y avances con respecto a este tema. A continuación vamos a seguir viendo varias de las imágenes que también explican otros de los trabajos que realizan los radiólogos en este campo. Una de ellos son las biopsias, así como también los pacientes se preguntan relacionado con otras patologías o enfermedades donde el médico radiólogo trabaja en conjunto, por ejemplo, con un neurólogo, con un cardiólogo o con otros especialistas donde se requiere valorar las imágenes, así como en este caso, doctor Menocal. En este caso estamos viendo hacia dónde vamos, es que no paramos, entonces por eso tenemos que estar actualizados. Si nos fijamos en estas imágenes y la pregunta que nos hacemos, ¿qué veremos este año? Aceleración del procesamiento de imagen de diagnóstico, expandir los parámetros en 3D y 4D, y nos vamos a decir, pero ya tenemos 3D, ¿el 4D qué significa? Pues el 4D es una imagen en 3D, pero en movimiento.
O sea, con las imágenes podemos ver el corazón como late, podemos ver el funcionamiento del corazón y algo muy importante es la reducción de las radiaciones en los estudios, que eso es tan importante. Si vemos estas imágenes, lo que estamos interpretando y lo que señala la flecha son las arterias coronarias. Tanto problema que hay de las arterias coronarias que ahora podemos decir si tiene una estenosis del 30%, del 40%, si tiene ateromatosis calcificada que le llamamos. Podemos predecir prácticamente un infarto. Si hay una estenosis, le decimos al cardiólogo, hay una estenosis del 50%, del 60% en una de estas arterias, el cardiólogo intervencionista antes de que se produzca un infarto pone un stent, aplica un stent coronario en una de estas arterias y prácticamente el paciente tiene una arteria nueva. Entonces, los avances son significativos y nosotros también tenemos que estar a la altura de los últimos avances en imagen. Si seguimos viendo, podemos ver un tomógrafo de segunda generación, el que tenemos a la izquierda, que ya obteníamos imágenes de mejor calidad, pero necesitamos tomografías e imágenes de mejor calidad. El que vemos a la derecha es un tomógrafo de cuarta generación, prácticamente es lo que está de punta en el mundo y gracias a Dios en Honduras lo tenemos para hacer una medicina y una radiología de calidad. Doctor, ¿todo esto nos va a ofrecer el Centro de Imagen y Diagnóstico Hondureño? Justamente la imagen que está a la derecha es el tomógrafo que tenemos nosotros, es el de última generación. No hay otro más nuevo de última generación comparado con este tenemos. Gracias a Dios podemos ofrecer un servicio de calidad porque eso es muy importante. Los radiólogos tenemos un problema, doctora, que yo particularmente he llegado a algunos lugares donde se ha ofrecido trabajo y si los equipos no son de calidad, tenemos altas posibilidades de equivocarnos y no nos podemos equivocar con un diagnóstico, por lo tanto tenemos que tener lo último. Este tomógrafo, por ejemplo, que es el que le hablaba, que tenemos en nuestro centro, en el Centro de Imagen y Diagnóstico Hondureño, ha reducido en 75% las radiaciones que tiene un tomógrafo normal. Eso es un gran avance en salud. El 75% de reducción. Prácticamente podemos hacernos una tomografía sin riesgo a que las radiaciones nos vaya a producir un problema en nuestro cuerpo. Entonces, no tenemos nada que envidiar a las clínicas del primer mundo, de Estados Unidos, de Europa. Estos son los prototipos de cuarta generación, de la última generación. El que está a la derecha es justamente el que hablábamos. Podemos hacer todo en tomografía, todo en medicina y es el último que está en el mundo y gracias a Dios es el que tenemos a disposición del pueblo hondureño. Podemos hacer todo lo que hemos explicado y es más, hay algunas situaciones que vienen de Japón, porque es de Canon Toshiba, vienen de Japón a hablar con nosotros del último invento y las últimas aplicaciones que tienen estos aparatos. Esas son imágenes de nuestro tomógrafo. Lo que vemos pues está a la vista, las estructuras arteriales, podemos interpretar desde una fractura de un pie, desde una fisura, podemos ver unos pulmones al lado derecho, una imagen convencional, pero podemos ver hasta las pequeñas arterias de los pulmones y a la derecha inferior pues tenemos una reconstrucción tridimensional de los pulmones. Los avances han sido significativos y en tomografía pues estamos a la punta de la tecnología y gracias a Dios lo tenemos aquí cerca en nuestro país. Doctor, qué lindas imágenes, realmente es impresionante. Al realizar esta imagen a un paciente o al realizar la resonancia, se puede visualizar perfectamente si el paciente tiene algún problema relacionado con tumores, masas o demás. Obviamente enfermedades ya de diagnóstico con exámenes laboratoriales es otro asunto, pero para más que todo ver cómo están las estructuras anatómicas y si no hay alguna alteración con respecto a agentes
o cuerpos que se han formado en alguna parte de ellos? Podemos verlo todo. Si prácticamente el cuerpo humano es transparente para nosotros, podemos ver desde lo normal, desde las variantes anatómicas, porque por ejemplo hay personas que tienen un riñón y se vinieron a dar cuenta a los 60 años que tenían un riñón. Hay personas que solo tienen una arteria donde deben estar dos arterias. Todo eso podemos valorarlo y no significa que es anormal, sino que es una variante que así nació esta persona. Y quería hablar también un poco de ultrasonido, porque si pasa a la siguiente diapositiva, esta es la primera imagen que se obtuvo de ultrasonido. También es reciente, estas imágenes fueron de 1942. Después hay un vacío, hay un tiempo que no hay mucha progresión. Ya en 1972 ya se empiezan a escribir los primeros artículos sobre ultrasonido y desde estas imágenes prácticamente que no veíamos, pero se adquiere la imagen, que eso es lo importante de los avances. Al adquirir la imagen es cuestión de software, es cuestión de informática para mejorar esas imágenes. En la siguiente diapositiva vamos a ver a lo que hemos llegado, pero previo, mire, ese es uno de los primeros ultrasonidos que se fabricaron. Ese es un paciente que está en una tina, por decirlo así, en una tina de agua. Esa máquina giraba alrededor del cuerpo de este paciente y podía obtener imágenes. La imagen de la derecha, aunque no podamos diferenciarlo, pero ese es un riñón. Se ve un poco el riñón ahí ovalado, un poco oscuro, y lo de arriba es parte del hígado. Con esa máquina ya se podía obtener, claro, tardaba 5 horas, 6 horas en estar dando vuelta. Los ultrasonidos actuales son de última generación. Todos sabemos que se acuesta en una camilla y en 5, 10, 15 minutos pues podemos ver todo el abdomen, por decirlo algo, y un diagnóstico oportuno. Entonces, desde esa máquina, que fue en 1957, muchos de los que nos están viendo ya estaban nacidos, desde esa máquina a esta que estamos viendo en pantalla, que son los de última generación, lo que vemos en color en el centro son los vasos sanguíneos de un riñón. Podemos ver las venas y las arterias de un riñón, y lo que está a la derecha son las venas que sacan la sangre del hígado y lo llevan al corazón, las venas suprahepáticas. Todo eso pues para nosotros es maravilloso. Sin necesidad de entrar al cuerpo humano podemos analizarlo desde afuera sin hacerle daño al paciente. Podemos interpretar todo lo que hay dentro. Y una de las grandes ventajas del ultrasonido es que no tiene radiaciones ionizantes. Por lo tanto, si hacemos 1000 ultrasonidos no pasa nada. Por eso es que le hacemos tantos ultrasonidos, por ejemplo, a las embarazadas para ver los bebés. Y está contraindicado las tomografías en una embarazada, por ejemplo, porque tiene radiaciones y puede causar un daño al bebé. Y quería hacer énfasis en esto, porque el ultrasonido ha venido a dar una línea de un antes y un después. Si nosotros vemos en las imágenes, el ultrasonido también nos sirve para hacer biopsias. Hasta hace poco, doctor, hace 1, 2, 3 años, prácticamente las biopsias se tocaba con el dedo, se metían agujas y se sacaba una muestra, con la gran posibilidad de perforar cualquier estructura. Ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, esta es una masa de una mama, ponemos un poquito de anestesia, en el centro vemos el transductor o la cámara del ultrasonido, y a la derecha vemos la aguja, esa línea blanca que está ahí, cómo estamos entrando a la masa de la mama. Entonces podemos sacar una muestra correcta sin una intervención quirúrgica y sabiendo que vamos a biopsiar la masa y no vamos a perforar, por ejemplo, una arteria o provocar un sangrado innecesario y atentar contra la vida del paciente. Estos son los avances en medicina. Esta imagen, que es la última de las diapositivas que traemos, es muy frecuente que los pacientes tengan un nódulo en la tiroides. Para interpretarlo igual con un poco de anestesia, la imagen que está en el centro
la traemos a relucir porque ahí podemos ver señalado la carótida, que es la arteria que lleva la sangre al cerebro, la vena yugular, la sombra del centro es la tráquea. No podemos perforar una de esas estructuras, lo que implica un sangrado, un proceso de un hematoma. Podemos alterar la irrigación sanguínea del cerebro, y en la imagen de la derecha vemos la aguja dentro del nódulo sacando una muestra para mandarlo a interpretar. Nos tenemos que ir nuevamente, doctor, y ya regresamos con más información en Avances en Salud. Está muy interesante el tema, ¿no le parece? Realmente vale la pena seguirlo escuchando. Todavía no falta, por favor, no nos vaya a cambiar. Tenemos más información para usted. El doctor nos estaba hablando anteriormente con respecto a las biopsias. ¿Por qué el médico radiólogo las realiza? Se preguntan muchos pacientes hoy en día, doctor. Sí, tenemos que realizarlas porque somos los que manejamos la técnica diagnóstica, somos los que manejamos. Mire, algo que nos preocupa, y voy a hacer un llamado de atención, aprovechar su medio para hacer un llamado de atención, es que no podemos jugar con esto. No podemos jugar. Lamentablemente, hay personas que se dedican a estas situaciones sin tener el conocimiento adecuado. Nosotros los radiólogos lo vemos tan complicado. Es más, le voy a decir que muchas veces vemos una imagen y decimos, Dios, ¿qué es esto? Por ejemplo, yo trabajo en el hospital escuela también, hay mucha patología y podemos ver una masa, por decirlo algo, que no nos parece que es lo que hemos estudiado, lo típico, y nos reunimos en consejo de radiólogos, lo discutimos, lo estudiamos, con los residentes lo revisamos. ¿Qué le quiero decir con eso? Que es tan complejo el diagnóstico que no podemos ir a hacer un ultrasonido en una persona donde no está preparado, ir a realizarse una tomografía en un centro de que no tiene radiólogos certificados para hacer un adecuado diagnóstico, porque podemos equivocarnos, podemos decir que es algo quirúrgico, le van a hacer una cirugía sin necesidad, o quizás era algo normal que el cirujano va a entrar y no lo va a encontrar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos que tener el conocimiento adecuado para hacer una medicina de calidad. Las biopsias, pues hacemos biopsias de hígado, de tiroides, de próstata, es frecuente. Los urólogos también hacen biopsias de próstata, ellos están entrenados, pero cuando utilizamos la imagen médica, por ejemplo, un pequeño tumor en el pulmón, podemos hacer una biopsia dirigida con tomografía. La aguja tenemos que ponerla exactamente donde está el nódulo, en el pulmón, y de ahí sacar una muestra. Ya no necesitamos abrir una incisión quirúrgica. Antes abríamos todo el abdomen para ir a sacar un pequeño nódulo que estaba en el abdomen. Es más, muchas intervenciones, por ejemplo, cuando se opera a un paciente que al final se le hace un absceso, una peritonitis que tuvo por alguna apendicitis complicada, y se le formó un absceso al final. Estos abscesos antes se volvía a abrir al paciente, se sacaba la pus, se sacaba el absceso. Estos pacientes muchas veces no se recuperaban adecuadamente, principalmente si eran ancianos. Ahora, ¿qué hacemos? A través de ultrasonido colocamos un catéter en el interior del absceso, drenamos esa pus, podemos dejarlo 2, 3, 4 días en el interior de ese absceso para que drene completamente, le hacemos un nuevo control para ver si ya solucionó su problema y nos damos cuenta que ya no hay absceso. Entonces evitamos una cirugía que va a complicar más al paciente, y a través de un agujerito podemos extraer todo ese material que le estaba complicando la vida al paciente. O sea, los avances, y me quedo corto, hacemos tantas cosas que por eso le decía que es infrecuente encontrar un radiólogo hablando, porque casi siempre estamos detrás
de la cortina, como lo decía, emitimos un informe radiológico, se envía donde el médico y el médico toma la decisión que hacer. Pero realmente a mí me encanta radiología porque puedo ver, puedo interpretar todo lo que hay dentro de nosotros y da gusto cuando podemos identificar un tumor en fases tan tempranas que puede extraerse. He visto muchos pacientes como he diagnosticado una patología que no se daba cuenta y se tomó la conducta oportuna en ese momento y prácticamente con ayuda de Dios se le ha salvado la vida a ese paciente. Doctor, qué buenas nuevas nos ha traído el día de hoy. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos para cerrar con broche de oro Avances en Salud. No nos cambie. Hemos llegado al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, pero muy agradecido realmente con esta brillante conversación que nos ha brindado el doctor Nelson Menocal, especialista en radiología con una subespecialidad en neurociencias. Realmente están todos ustedes invitados al Centro de Diagnóstico de Imagen hondureño, doctor, así es. Que próximamente está para abrir sus puertas este próximo 20 de septiembre aquí en Tegucigalpa para el servicio de todo Honduras. Doctor, lo felicitamos, no es fácil emprender este gran proyecto de bendición para todo el país y sobre todo tener el conocimiento y la ética profesional para poder abordar cada uno de los casos. Lo bendecimos y realmente le deseamos lo mejor en este nuevo proyecto de vida. Gracias, doctora, y estamos a la orden para el pueblo hondureño, poniendo nuestro granito de arena. Hemos querido estar a la altura de las innovaciones, hemos decidido instalar un centro diagnóstico y darle las posibilidades a muchas de las personas que nos necesiten y les vamos a atender con todo el amor, con todo el profesionalismo y con toda la ética para cuidar de sus vidas y dar el mejor servicio con la última tecnología al pueblo hondureño. Gracias, doctora, por su invitación y encantado de estar aquí. Le esperamos en una próxima ocasión para ahondar en varios temas relacionados con la radiología. Nos vamos, nos despedimos. Buenas noches. Gracias, doctor.